Y seguimos en el programa El Sol San Antoniano Brilla para Todos. El trastorno del desarrollo del lenguaje es uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes y afecta aproximadamente a 1 de cada 14 niños en el jardín de infantes. Para profundizar este tema tenemos ya a Sofía Cárdenas con una invitada especial el día de hoy. Muy buenos días con todos. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Yanina Mendoza Guamán, especializada en educación inicial. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz por ser parte de este programa. Como ya dijiste, mi nombre es Yanina Mendoza Guamán y soy licenciada en Educación Inicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente estoy trabajando con un aula de 4 años. Estoy muy entusiasmada por el tema que nos ha tocado el día de hoy sobre trastornos del lenguaje y estaré atenta a tus preguntas. Muchas gracias, licenciada. La primera pregunta es, ¿cómo saber si un niño tiene problemas de lenguaje? Bueno, en esta etapa la edad clave es de 1 año a 2. En esta etapa tenemos que ver cómo es el vocabulario, cómo se expresa este niño, cómo comprende las indicaciones. No es clave saber qué te está diciendo en esta etapa, si puede decir alguna palabra completa o quizás utiliza alguna onomatopeya o quizás algunas frases que solamente son sonidos. Más que nada. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los problemas del lenguaje más frecuentes? Bueno, para poder contestarte esa pregunta, primero tenemos que saber que el trastorno de desarrollo del lenguaje implica la dificultad de poder expresarse de manera oral o de comprender las indicaciones, ¿no? En este caso tenemos 3 trastornos que se van a desarrollar mucho con este tema. En primer lugar tenemos el inicio tardío, que es que a esta etapa que te indiqué que es de 1 año a 2, este niño dice pocas palabras, tiene aproximadamente un vocabulario de 20. No, luego tenemos el retraso del lenguaje. En esta etapa, 1 año y medio a 2, todavía recién está iniciando con sus primeras palabras. Y la adquisición de estas nuevas palabras se va a dar de manera lenta. No, en ambos también descartamos que no tenga algún, por ejemplo, problema auditivo, que tenga alguna otra deficiencia o algún otro trastorno como el TEA, ¿no? En tercer lugar, ya descartando todo ello, si es que no tiene inicio tardío o retraso del lenguaje, tenemos el trastorno específico del lenguaje, que es el TEA, y también tiene mucha dificultad al momento de hablar o de expresarse o de comprender lo que se indica, ¿no? ¿Y de qué manera podemos ayudar a un niño con problemas de lenguaje? Es esencial que desde los primeros años de vida se le incentive, se le estimule y se le motiva al niño, ¿no? Desde que está en la barriga, incluso desde la gestación, el niño escucha el 4.º mes de gestación. Entonces, con canciones, que la mamá, el papá, los familiares le puedan hablar, al momento de que ya nace, y motivar esos sonidos guturales con los que el niño ya se comunica. También se comunica con el llanto, ¿no? Tratar de motivarlo con algunas palabras y quizás al comer, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Uy, sopa, ¿no? Papilla. Tratar de motivarlo e incentivarlo a hablar y a expresar sus necesidades. Qué interesante, licenciada. Pero, ¿qué pasa si un niño no habla bien a la edad de 3 años? Justamente con esta edad que te comento, que es del 1 año y medio al 2 años, va a ser clave. Si a esta etapa de 3 años el niño todavía no estructura una oración de más de 2 palabras, más 3 palabras, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos tener algunos de esos trastornos, ¿no? Quizás un inicio tardío, un retraso del lenguaje o incluso el TEL, ¿no? Es importante poder detectar eso a temprana edad. Motivar, si es que el niño, por ejemplo, le dices leche y solamente te dice la última palabra T y tú le haces caso, él va a seguir, no va a tener la necesidad de poder expresarse más. Entonces tenemos que poder modelar también ese lenguaje. Si tiene un desarrollo normal que quizás ha sido por falta de estimulación, el niño con esa estimulación va a poder hablar, ¿no? Va a poder hablar mayormente con las palabras que están en su entorno cercano. Sofía, tenemos un caso aquí. Quiere hacer la pregunta a nuestra invitada de hoy. A ver, ¿cuál es su pregunta? Hola, bueno, tengo un hijo de 4 años, el cual presenta distintos problemas al momento de hablar y no estructura bien las palabras. ¿Qué me recomendaría hacer en ese caso, licenciada? A ver, vamos a ver qué dice la licenciada al respecto.
Bueno, en las aulas también podemos encontrar algunos casos así, ¿no? Lo principal que tendríamos que hacer ahora es hacer una evaluación, ¿no? Para poder descartar si quizás es algún problema auditivo, quizás es algún problema del neurodesarrollo como estos trastornos. Es importante poder saber ello porque a la etapa de 4 años los niños ya deberían saber estructurar las palabras, poder comprender las indicaciones y poder interactuar con mayor fluidez, con un vocabulario ya más amplio, ¿no? A esta edad. Muchas gracias, licenciada. Continuando con la ronda de preguntas, relacionado al caso, ¿cuándo nos deberíamos preocupar que un niño no hable fluidamente? Justamente a la edad que hemos mencionado reiterativamente, que es a la edad de 1 año y medio a 2, cuando el niño ya no expresa mucho o no expresa las palabras completas como tal y espera que el papá solamente le responda o la mamá le responda con una señal o con palabras cortas. En lugar de solicitar, ¿me puedes dar agua? Dice agua, ¿no? El agua se refiere para varias acciones o señala esto, esta palabra esto tiene muchos significados para él o prefiere hacer las cosas por sí solo para evitar hablar y solicitar sus necesidades, ¿no? Muchas gracias, licenciada. ¿Y cómo podemos hacer que un niño de 3 años hable más? En el caso de los 3 años es una etapa clave, ¿no? Porque justamente pasamos de los 2 años. Desde temprana edad, ya desde los primeros años, nosotros tenemos que poder utilizar nuestro propio contexto cercano para motivar este desarrollo del habla, ¿no? Como te decía anteriormente, al momento de las comidas diarias, al momento de cambiar, ¿no? Mencionar y poder aumentar el vocabulario por las partes del cuerpo, por ejemplo, con lo que está comiendo. También es importante poder desarrollar nuestro aparato fonoarticulador, ¿no? Porque algunos niños, por el tema de que no querer masticar, le dan, por ejemplo, puras papillas o puros jugos y ese aparato no está desarrollándose, ¿no? Más que nada por esas cosas. Muchas gracias, licenciada. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias, nos vemos.